En algún lugar en las montañas de Bulgaria, en el siglo pasado, nació una de las videntes más precisas de la historia, Baba Vanga, la profetisa ciega que lograba ver el futuro con una claridad aterradora. Sus predicciones continúan cumpliéndose décadas después de su muerte. Baba Vanga anticipó eventos que parecían imposibles, como la caída de las Torres Gemelas, tsunamis devastadores y cambios geopolíticos que transformaron el mundo. Sin embargo, lo que pocos saben es que también tuvo visiones específicas sobre América Latina, y especialmente sobre Colombia. En sus palabras enigmáticas, habló de una nación andina que pasaría por una gran transformación, un país que viviría entre la luz y la oscuridad antes de encontrar su verdadero destino. Sus visiones sobre Colombia estaban repletas de simbolismos: águilas sobrevolando montañas, un pueblo que despertaría de un largo sueño, líderes que prometerían paz pero traerían división, y una juventud que se levantaría como fuerza transformadora. Para Baba Vanga, Colombia no era solo una nación más, era una pieza fundamental en el tablero del futuro de América Latina. Lo que predijo se está cumpliendo ante nuestros ojos. Su forma de ver el futuro no se limitaba a eventos aislados, sino que contemplaba ciclos completos de transformación. Según registros mantenidos durante décadas en archivos búlgaros, describía a Colombia como la tierra donde las águilas lloran sangre, pero después vuelan hacia el sol. Esta imagen poética ocultaba una profecía compleja sobre el destino colombiano. Baba Vanga predecía que Colombia atravesaría 3 fases distintas hasta 2026. La primera fase sería un periodo de ilusiones y falsas promesas, marcado por líderes que vendrían con discursos de cambio radical, prometiendo romper con el pasado, pero profundizando las divisiones existentes. Señalaba a políticos que utilizarían los dolores del pueblo como escalones hacia el poder, transformando legítimas demandas sociales en instrumentos de manipulación. La segunda fase se caracterizaría por lo que ella llamaba el despertar de las montañas. El pueblo colombiano, tradicionalmente paciente y resiliente, comenzaría a cuestionar no solo a sus líderes, sino todo el sistema que permitía la perpetuación de las injusticias. Sería un tiempo de manifestaciones, con voces que se levantarían desde los campos hasta los centros urbanos, exigiendo cambios profundos y auténticos. La tercera fase representaría la verdadera transformación. Baba Vanga veía una Colombia capaz de superar sus divisiones históricas, no a través de políticos salvadores, sino por la fuerza de su propio pueblo. Jóvenes, mujeres, indígenas y campesinos se unirían en una visión común de país. También mencionaba el tiempo de las 2 águilas, una metáfora de las fuerzas políticas opuestas que dominarían el escenario colombiano, creando una polarización intensa pero necesaria para que la nación finalmente escogiera su propio camino. Incluso predijo el papel internacional de Colombia, anticipando que se convertiría en un ejemplo para toda América Latina, mostrando cómo una nación puede superar décadas de conflicto y división mediante la unión popular genuina. Al observar la Colombia actual bajo la perspectiva de Baba Vanga, los paralelos son sorprendentes. La llegada de Gustavo Petro al poder en 2022 encaja con la descripción de la vidente sobre un líder de promesas vacías, un político de izquierda, con discursos de justicia social y paz territorial, que en la práctica profundiza las divisiones en lugar de sanarlas. La polarización que hoy vivimos refleja exactamente el tiempo de las 2 águilas, seguidores del cambio progresista versus una oposición feroz que defiende los valores tradicionales y la estabilidad institucional. Esta división no se
limita a la política, sino que invade hogares, separa familias y genera abismos incluso entre amigos. Baba Vanga había advertido que este periodo sería doloroso pero necesario. Colombia debía atravesar esta fase de extrema polarización para que su pueblo comprendiera que la verdadera salvación no vendría de ningún político, sino de su propia unión y determinación. El gobierno de Petro también ha reflejado otras características predichas por la vidente: el uso de simbolismos revolucionarios, la retórica anti-establishment y la promesa de diferenciarse de todos los anteriores. Sin embargo, los resultados prácticos han sido cuestionables. La economía no despegó como se prometió, la violencia persiste en varias regiones y las reformas estructurales enfrentan resistencias enormes. La oposición, por su parte, también se comporta exactamente como Baba Vanga predijo. En lugar de ofrecer alternativas constructivas, muchas veces se limita a criticar y resistir, creando un ciclo vicioso de confrontación que beneficia más a los políticos que al pueblo. Sin embargo, la vidente también hablaba de señales de esperanza en medio del caos. Predecía que sería justamente durante este periodo de mayor división que comenzarían a surgir liderazgos auténticos, provenientes no de los partidos tradicionales, sino de las comunidades, de las bases, de movimientos sociales genuinos. Hoy ya podemos ver estas señales. Líderes comunitarios, activistas sociales y jóvenes políticos independientes empiezan a ganar espacio, ofreciendo una tercera vía que no se alinea ni con el gobierno ni con la oposición tradicional. Una de las visiones más detalladas de Baba Vanga sobre Colombia se refería a lo que ella llamaba la serpiente de muchas cabezas. Una clara referencia a los grupos armados que desde hace décadas asolan el país. La vidente predijo que los acuerdos de paz serían como cortar una cabeza de la serpiente, pero que otras crecerían en su lugar. Esta profecía se mostró escalofriantemente precisa. El acuerdo de paz con las FARC, firmado en 2016, terminó con el conflicto con esta guerrilla específica, pero otros grupos ocuparon los territorios dejados por las FARC, como disidencias, ELN y bandas emergentes. La violencia cambió de cara, pero no desapareció. Líderes sociales siguen siendo asesinados, jóvenes son reclutados por grupos armados y territorios son disputados por el control del narcotráfico. Pero Baba Vanga no veía esto con desesperación. Para ella, este periodo de violencia fragmentada era necesario porque revelaría la verdadera naturaleza del problema colombiano. No se trataba solo de grupos guerrilleros con ideologías políticas, sino de una red compleja de intereses criminales, corrupción institucional y abandono estatal. La vidente hablaba de una guerra dentro de la guerra. Una batalla entre quienes lucran con el caos y quienes genuinamente quieren paz. Esta batalla no sería ganada por acuerdos gubernamentales ni operaciones militares, sino por el despertar de las comunidades. Según sus predicciones, las propias comunidades afectadas por la violencia se levantarían no con armas, sino con organización, resistencia civil y unión. Veía madres buscando a sus hijos, jóvenes rechazando el reclutamiento y campesinos organizándose para proteger sus territorios. Este movimiento ya está sucediendo. En varias regiones de Colombia, las comunidades han creado sus propias redes de protección, sistemas de alerta temprana y mecanismos de resistencia pacífica contra todos los grupos armados. La profecía de Baba Vanga también mencionaba el papel crucial de las mujeres en la construcción de la paz. Veía madres que se convertirían en generales sin ejércitos, liderando movimientos de pacificación territorial. Hoy, organizaciones como las Madres de Soacha, los liderazgos femeninos en territorios afectados por el conflicto y las redes de mujeres rurales confirman esta visión.
La vidente predijo que hasta 2026 Colombia encontraría una fórmula original de paz. No la paz de los acuerdos políticos, sino la paz construida desde abajo por las comunidades que decidieron no aceptar más la violencia como destino. Baba Vanga también tuvo visiones específicas sobre la economía colombiana, que hoy suenan proféticas. Hablaba de un país rico en recursos naturales, pero con pobreza en la distribución de la riqueza, una realidad que ha definido a Colombia durante décadas. Sus predicciones iban más allá del diagnóstico. Anticipaba transformaciones profundas entre 2024 y 2026, describiendo lo que llamaba la inversión de la pirámide económica. Durante mucho tiempo, la riqueza fluía de abajo hacia arriba. Recursos naturales extraídos por multinacionales, mano de obra barata exportada y commodities vendidos sin valor agregado. Baba Vanga predijo que esta lógica comenzaría a invertirse, no a través de políticas gubernamentales revolucionarias, sino por la fuerza de la innovación popular. Veía cooperativas rurales fortaleciéndose, pequeños productores organizándose y tecnologías siendo apropiadas por las comunidades para agregar valor a sus productos. La economía digital sería otro elemento central. Jóvenes colombianos encontrarían en la tecnología una forma de prosperar sin salir de casa, anticipando el trabajo remoto, el emprendimiento digital y la economía creativa que hoy emplea a miles de colombianos. No obstante, la vidente también alertaba sobre los desafíos de esta transición. Predecía que el gobierno intentaría controlar demasiado la economía, creando regulaciones que frenarían el dinamismo natural del pueblo. Veía presiones internacionales tratando de mantener a Colombia como proveedora de materias primas. La dependencia del petróleo, a la que llamaba sangre negra, se convertiría en maldición. Crisis económicas obligarían al país a diversificar su matriz productiva. Esta predicción se está cumpliendo. Las políticas ambientales del gobierno Petro han generado incertidumbre económica, pero también oportunidades para energías alternativas, turismo sustentable y bioeconomía. Finalmente, Baba Vanga hablaba de la importancia creciente de la economía informal. Veía vendedores ambulantes, pequeños comerciantes y trabajadores independientes organizándose de nuevas formas, creando redes de apoyo mutuo y sistemas económicos alternativos que funcionarían paralelamente al sistema formal. Según sus visiones, el resultado sería una economía más horizontal, menos dependiente de grandes corporaciones y más basada en la capacidad creativa y organizativa del pueblo colombiano. Si hay una predicción de Baba Vanga que se está cumpliendo de forma impresionante en Colombia, es lo que ella llamaba el despertar de las montañas. La vidente describía un momento específico en que el pueblo colombiano saldría de su pasividad histórica y se convertiría en protagonista de su propio destino. Este despertar no comenzaría en los palacios del poder ni en universidades de élite, sino en las periferias, en los barrios populares y en las veredas rurales. Baba Vanga veía a las mujeres como catalizadoras de este proceso. Madres cansadas de ver a sus hijos sin futuro se organizarían primero para sobrevivir y luego para transformar. Las manifestaciones de 2021 marcaron el inicio de este despertar profetizado. Lo que comenzó como protestas contra la reforma tributaria se transformó en una explosión de indignación acumulada que reveló la fuerza latente del pueblo colombiano. Jóvenes que nunca habían participado en política salieron a las calles y las comunidades se organizaron para resistir la represión. El despertar predicho por Baba Vanga iba más allá de las manifestaciones. Hablaba de un cambio de conciencia que se extendería como viento entre las montañas.
Las comunidades empezarían a comprender que no necesitaban esperar salvación de los políticos, que podían construir sus propias soluciones. Este proceso ya es visible en varias regiones. Comunidades rurales han creado sus propias escuelas, sistemas de salud preventiva y redes de economía solidaria. Los jóvenes urbanos desarrollan proyectos de tecnología social, arte comunitario y agricultura urbana. Es un despertar práctico, no solo ideológico. La profecía también destacaba el papel especial de la juventud colombiana. Baba Vanga veía una generación diferente de todas las anteriores. No se contentaría con empleos precarios, no aceptaría promesas vacías de políticos, ni reproduciría los problemas históricos. Esta juventud se manifiesta a través del emprendimiento social, el activismo digital y la creación de colectivos culturales y políticos independientes. Son jóvenes que combinan conciencia social con capacidad técnica, usando las redes sociales no solo para entretenimiento, sino para organización y movilización. Baba Vanga también predijo que este despertar enfrentaría resistencias poderosas. Las viejas estructuras de poder intentarían cooptar los movimientos emergentes. Los políticos buscarían apropiarse de cambios que no protagonizaron, y los medios de comunicación tratarían de invisibilizar o distorsionar las iniciativas populares. Sin embargo, la fuerza del despertar sería mayor que las resistencias. La vidente veía al pueblo colombiano descubriendo su propia fuerza, creando redes de solidaridad independientes de los gobiernos y construyendo una democracia real que iría más allá del voto cada 4 años. El resultado final sería una Colombia donde el poder real estaría en las comunidades organizadas, no en los palacios del poder tradicional. Baba Vanga no veía a Colombia como una isla aislada, sino como parte de un tablero geopolítico complejo. Sus predicciones incluían desafíos externos que pondrían a prueba la autodeterminación del país. La más significativa era lo que llamaba la sombra del vecino bolivariano, la crisis venezolana. La vidente anticipaba que la crisis se prolongaría, generando presiones migratorias y geopolíticas que obligarían a Colombia a redefinir su papel regional. Veía millones de venezolanos cruzando la frontera, no solo huyendo de la pobreza, sino también trayendo oportunidades de integración regional. Baba Vanga alertaba que algunos políticos colombianos intentarían usar la crisis venezolana para justificar políticas autoritarias o alineamientos internacionales cuestionables. Pero también veía al pueblo colombiano mostrando una solidaridad ejemplar, integrando a los migrantes y construyendo puentes de cooperación que los gobiernos no lograrían. La influencia de Estados Unidos aparecía en sus predicciones como el águila del norte que perdería sus garras. La dependencia colombiana disminuiría gradualmente, no por hostilidad, sino por el surgimiento de una conciencia de soberanía nacional más madura. El narcotráfico internacional era otro elemento central de sus profecías geopolíticas. Baba Vanga veía que las presiones externas para combatir el tráfico de drogas continuarían, pero que Colombia encontraría formas propias de lidiar con el problema, no solo mediante represión militar, sino a través de la transformación productiva de los territorios afectados. Brasil y México aparecían como socios naturales de Colombia en una nueva configuración regional, formando una alianza informal para reducir dependencias externas y fortalecer la integración sudamericana. Tal vez la predicción geopolítica más importante fuera sobre el surgimiento de Colombia como puente entre mundos. La vidente veía al país convirtiéndose en un ejemplo de cómo las naciones en desarrollo pueden construir soluciones propias para problemas complejos, inspirando a otros países de la región e incluso de otros continentes. Lo más impresionante de las profecías de Baba Vanga sobre Colombia es cómo muchas de estas señales ya se manifiestan ante nuestros ojos.
En las ciudades, una nueva generación de líderes comunitarios surge desde las bases, personas que conocen en carne propia los problemas que quieren resolver. En Medellín, jóvenes de comunas antes dominadas por la violencia lideran proyectos de transformación social. En Bogotá, colectivos de mujeres crean redes de apoyo que funcionan mejor que muchos programas gubernamentales. En el campo, cooperativas de pequeños productores se fortalecen de manera notable, vendiendo directamente a los consumidores mediante plataformas digitales. Las comunidades indígenas y afrocolombianas recuperan territorios ancestrales e implementan modelos de desarrollo propios. La tecnología está siendo apropiada por el pueblo de formas que Baba Vanga parecía haber predicho. Los jóvenes rurales usan drones para monitorear cultivos. Las aplicaciones conectan productores con mercados urbanos y las redes sociales organizan movilizaciones y campañas de solidaridad con una eficiencia sorprendente incluso para los propios activistas. En la educación, miles de jóvenes están eligiendo carreras técnicas y vocacionales en lugar de seguir el modelo tradicional universitario. Están creando sus propias oportunidades, montando negocios, desarrollando proyectos sociales y construyendo alternativas económicas que no dependen del empleo formal tradicional. El movimiento cultural también refleja el despertar profetizado. Músicos, artistas, escritores y realizadores audiovisuales producen contenidos que hablan directamente de las realidades locales, celebran identidades regionales y construyen narrativas propias sobre lo que significa ser colombiano hoy. Incluso en la política tradicional, las señales de cambio son visibles. Candidatos independientes ganan fuerza en elecciones locales. Movimientos cívicos ocupan espacios antes monopolizados por partidos tradicionales y la participación popular en decisiones públicas aumenta mediante mecanismos innovadores de democracia participativa. Las mujeres asumen liderazgos en todos estos procesos, confirmando la predicción de Baba Vanga sobre su papel central en la transformación nacional. Madres comunitarias, empresarias sociales, activistas ambientales protagonizan cambios que van más allá de las cuotas de género en cargos públicos. Las predicciones de Baba Vanga para 2025 y 2026 en Colombia son particularmente específicas y esperanzadoras. La vidente hablaba de este periodo como el tiempo del gran encuentro, cuando las fuerzas de transformación que venían gestándose finalmente se encontrarían y crearían una nueva dinámica nacional. Para 2025, predecía elecciones diferentes, no necesariamente porque los mecanismos electorales cambiaran, sino porque el pueblo llegaría a las urnas con una conciencia completamente distinta. Los candidatos tradicionales enfrentarían rechazo masivo, mientras liderazgos surgidos de movimientos comunitarios ganarían espacios importantes. Baba Vanga veía específicamente una ola de alcaldes y presidentes municipales diferentes, provenientes de movimientos sociales, organizaciones comunitarias y colectivos juveniles. Estos nuevos gestores locales implementarían formas de gobernar que priorizarían la participación popular real, no solo consultiva. En el aspecto económico, sus predicciones para 2025-2026 hablaban de una explosión de la economía creativa. Miles de emprendimientos populares se fortalecerían, cooperativas se interconectarían y redes de economía solidaria se expandirían por todo el país. El desempleo disminuiría no por grandes inversiones industriales, sino por la capacidad del pueblo de crear sus propias oportunidades. La cuestión de la paz también tendría desarrollos decisivos. Baba Vanga predijo que las comunidades lograrían expulsar a grupos armados de sus territorios mediante movilización civil masiva. No sería una victoria militar, sino una victoria de la organización popular, haciendo insostenible la presencia de cualquier grupo que viviera de la guerra. Para 2026,
La vidente hacía una predicción sorprendente. Colombia se convertiría en referencia internacional en democracia real. Países de otros continentes enviarían delegaciones para aprender de las experiencias colombianas en participación popular, resolución pacífica de conflictos y desarrollo comunitario. El medio ambiente también sería protagonista. Baba Vanga predijo que Colombia lideraría un nuevo enfoque de conservación, combinando protección ambiental con desarrollo de las comunidades locales. Los bosques se regenerarían no por decretos gubernamentales, sino porque las comunidades encontrarían formas de vivir en armonía con la naturaleza, siendo económicamente viables. Tal vez la predicción más emocionante para 2026 fuera lo que ella llamaba el fin de la violencia política. No porque todos los problemas estarían resueltos, sino porque la sociedad colombiana habría desarrollado mecanismos propios para procesar conflictos. Sin recurrir a la violencia o al autoritarismo, una de las visiones más grandiosas de Baba Vanga sobre Colombia era su destino como faro de América Latina. La vidente no veía esto como superioridad, sino como responsabilidad histórica. Según sus profecías, Colombia sería el país que mostraría a toda la región cómo superar divisiones históricas y construir una democracia verdaderamente participativa. Este liderazgo regional no vendría a través del poder militar o económico, sino del ejemplo. Las soluciones creativas desarrolladas por el pueblo colombiano para problemas complejos se convertirían en modelos para otras naciones latinoamericanas que enfrentan desafíos similares. La experiencia de construir paz en medio de la diversidad sería especialmente valiosa. La vidente veía a otros países de la región aprendiendo de los mecanismos de diálogo intercultural desarrollados entre comunidades indígenas, afrocolombianas y mestizas. La capacidad de mantener unidad nacional, respetando diferencias regionales, se convertiría en un modelo continental. En el área económica, las redes de economía solidaria y el cooperativismo que predecía para Colombia inspirarían movimientos similares en toda América Latina. Pequeños productores de diferentes países se conectarían, creando mercados regionales que funcionarían independientemente de las políticas comerciales de los gobiernos nacionales. Baba Vanga también hablaba del papel cultural de Colombia. Predijo que artistas, escritores y comunicadores colombianos se convertirían en voces continentales, creando narrativas que ayudarían a otros pueblos latinoamericanos a redescubrir sus propias identidades y potencialidades. La experiencia de resistencia civil pacífica desarrollada en Colombia sería otro elemento de liderazgo regional, con movimientos sociales de otros países enviando delegaciones para aprender de las técnicas colombianas de movilización no violenta, de protección comunitaria y de construcción de alternativas prácticas frente a sistemas opresivos. Pero el aspecto más profundo de este liderazgo predicho sería espiritual. Baba Vanga hablaba de la capacidad única del pueblo colombiano de mantener esperanza en medio de las mayores dificultades. Esta fortaleza espiritual combinada con creatividad práctica se convertiría en una inspiración para pueblos que perdieron la confianza en sus propias capacidades de transformación. La vidente predecía que hasta 2026 la expresión del modelo colombiano sería conocida internacionalmente no como política de gobierno, sino como forma de organización popular que combinaba eficiencia práctica con valores humanos profundos. Universidades de otros continentes estudiarían las experiencias colombianas en democracia participativa, resolución de conflictos y desarrollo comunitario. Colombia dejaría de ser vista como un país problema para ser reconocida como un país solución. Sin embargo, Baba Vanga advertía que este liderazgo solo se consolidaría si el pueblo colombiano permanecía humilde,
recordando siempre que sus conquistas vendrían de la unión y no de la superioridad sobre otros pueblos. Las profecías de Baba Vanga sobre Colombia nos dejan un mensaje claro y poderoso. Este país no nació para ser una nación común, sino para ser ejemplo de superación y transformación. Incluso en los momentos más difíciles, cuando la polarización parece insuperable y los problemas parecen gigantescos, existe una fuerza latente en el pueblo colombiano que eventualmente prevalecerá. La vidente siempre terminaba sus visiones sobre Colombia con la misma frase: "Este es el país que enseña que no existen problemas imposibles, solo soluciones que aún no han sido descubiertas por la unión del pueblo". Cada colombiano que se niega a aceptar la mediocridad, cada comunidad que se organiza para resolver sus propios problemas y cada joven que elige construir en lugar de destruir, está cumpliendo esa profecía. El futuro predicho por Baba Vanga no es un destino garantizado, sino una posibilidad que se hace realidad a través de las decisiones diarias de millones de personas. Las transformaciones ya comenzaron y están sucediendo en las periferias, en los campos, en las universidades y en las organizaciones comunitarias. No dependen de ningún gobierno específico ni de ningún líder político particular, sino de la capacidad de cada colombiano de creer que otro país es posible y actuar para construirlo. Si crees que Colombia puede ser el faro de esperanza que Baba Vanga predijo, deja tu like, comparte este video con otros colombianos y suscríbete al canal para más contenidos sobre el futuro de nuestra América Latina. El despertar ya comenzó. La transformación está en curso y la Colombia que Baba Vanga veía en sus visiones se está haciendo realidad ante nuestros ojos. Y tú formas parte de esta historia. El futuro de Colombia se está escribiendo ahora, por ti, por nosotros, por el pueblo.